Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Alexis Milo. Él es analista económico. Alexis, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola Salvador, como siempre un gusto estar con ustedes aquí en Viva. Alexis, yendo directo al tema de la última decisión de la Fed en Estados Unidos, ellos tomaron una decisión que afecta desde luego a los mercados, que nos da además cierta idea de lo que traen ellos en la cabeza con respecto a los temas inflacionarios. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, Salvador, para analizar este tipo de cosas, por lo general hay que fijarnos o tratar de darnos cuenta de qué es lo que ya se esperaba, como decimos los economistas, lo que ya estaba descontado, y qué es o dónde está la sorpresa, qué es lo que no se esperaba, ¿no? Yo te podría decir que en buena medida se esperaba que la Fed iba a dejar la tasa sin cambio, como sucedió. En buena medida se esperaba que la Fed ya no iba a bajar tasas este año. Tú recordarás que hasta hace poco se especulaba que este año podría haber empezado a recortar tasas, etcétera. Y que iba a ser sino hasta el año que viene, principios del año que viene, cuando la Fed podría empezar a bajar tasas. Eso era lo que se esperaba. Ahora, ¿qué salió diferente? Salieron diferente dos cosas. En primer lugar, que la Fed mandó una señal de que todavía estamos preocupados por la inflación, sobre todo porque la presión reciente de los precios del petróleo es algo nuevo, es una variable nueva. Y lo otro que no se esperaba era que 12 de los miembros que votan en el famoso comité de mercado abierto dijeron que ellos ven una subida más de tasa en lo que resta de este año. Es decir, no solamente no vamos a bajar este año, sino además este año vamos a subir, así lo dijo la mayoría, vemos una subida más. Por eso es que ayer vimos un ajuste importante de los mercados. Te diría no una caída, no un desplome, pero sí un ajuste negativo, donde los principales índices cayeron alrededor del 1%, precisamente porque lo que la decisión dejó fue la idea de que las tasas se van a quedar altas por más tiempo que lo esperado y que incluso pueden subir un poco más. Eso es básicamente lo que pasa. Ahora, hacia adelante, ¿qué podríamos esperar o qué podría ser diferente? Pues hay que ver de cerca los números de inflación, ¿no? De alguna manera la Fed, su argumento es la inflación sí está cediendo rápido, pero de aquí hacia adelante quizá no cede tan rápido. Quizá este tema con los energéticos o el hecho de que ya viene el invierno en el contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues puede ser que eso ponga cierta presión adicional sobre las materias primas. Entonces hay que ver cómo viene la inflación y hay que ver también cómo viene el mercado laboral en Estados Unidos, ¿no? Irónicamente, el problema de Estados Unidos es que la Fed ha tratado de frenar la economía de Estados Unidos, ha tratado de frenar la economía americana y no puede. Aquí queremos echarla a andar, allá la quieren frenar, ¿no? Y no pueden. Y precisamente no pueden, y eso ha impedido que baje la inflación, y entonces habrá que ver cómo vienen los siguientes datos macroeconómicos en ese país. Pero te diría que es una decisión poco esperada y es una decisión que por lo tanto, pues ayer causó los efectos que ayer todos vimos, ¿no? Oye, y una vez que se da esta decisión por parte de la Fed, la primera cosa que a nosotros nos viene a la cabeza es, bueno, ¿ahora qué pasa con Banxico? Tenemos ya varios ciclos en donde se han estado dando la separación de las decisiones de política monetaria. Y ahora, ¿en dónde los ves a ellos? ¿Cómo les toca comenzar el siguiente ajuste? Mira, es muy buena pregunta, porque de alguna manera todos sabíamos que la Fed no iba a bajar este año y que la Fed
iba a bajar en todo caso en algún momento del próximo año, ¿sí? Ahora, el Banco de México está en una situación distinta por dos razones. La inflación en México ha descendido relativamente rápido, ¿no? Tú sabes que llegamos a estar cerca del 9% y ahora pues ya andamos alrededor del 4,5%, ¿sí? Y además, las expectativas de inflación han evolucionado muy favorablemente, ¿sí? Muchas veces el problema no tanto es dónde está la inflación, sino qué tanto la inflación ha contaminado esas expectativas. En las encuestas eso se mide, sobre todo en la encuesta Banamex y en la encuesta del Banco de México, van y le preguntan a los analistas, a los que dicen que sabemos de economía, nos preguntan, oye, ¿cuánto crees que va a ser la inflación? Y damos una respuesta. Bueno, esas expectativas de inflación han mejorado mucho, ¿sí? Entonces, tú tienes que la inflación ha mejorado, las expectativas de inflación han mejorado, con un Banco de México que mantiene una tasa históricamente alta de 11,25%. Entonces, lo que ha pasado con esto es que lo que se conoce como la tasa real de interés, o sea, es decir, a la tasa de interés le quitas la inflación esperada, es decir, cuál es tu retorno real esperado, pues esa tasa, pues si se queda alta la tasa de interés y la inflación esperada baja, pues quiere decir que la tasa real ha aumentado mucho. De hecho, la tasa real está cercana a a niveles máximos históricos, la tasa real. Entonces, la política monetaria del Banco de México ya es muy restrictiva, ¿no? Y si a esto tomamos en cuenta que pues es una economía que no está creciendo, que tuvimos un buen principio del año, probablemente la segunda parte no sea igual de buena, y que además si hay un problema en ciernes con la posibilidad de una recesión, aunque sea ligera en Estados Unidos, México debería ser un país que ya está pensando en bajar tasas. De hecho, países como Brasil, como Chile y más recientemente Perú ya empezaron a bajar sus tasas. Entonces no sería descabellado que el Banco de México empezara a hacerlo. Y yo esperaría ver en la próxima decisión, si bien no que bajen las tasas, porque lo que supimos hasta hace poco es que ni siquiera lo están considerando, según dichos de la gobernadora del banco, pero pues empezar a ver por lo menos, pues ahí atisbos de que pues puede ser que la tasa la empiecen a bajar. Pero yo creo que la política monetaria en México ya se quedó muy restrictiva, ¿no? Es como dice un amigo, dice, bueno, que vayas a 80 kilómetros por hora camino a tu casa, no quiere decir que te metes al garage a 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Pues no, o sea, tienes que irle bajando un poco antes, ¿no? El Banco de México en ese sentido está bien que mantenga una política monetaria restrictiva, ¿sí? Que mantenga una política monetaria restrictiva, eso está muy bien, pero no quiere decir que la mantenga en 11,25 hasta que llegue la inflación al 3% que ellos quieren que llegue, Claro. ¿sí? Podría ir bajándola, sigue siendo restrictivo, sigues yendo rápido hacia tu casa, pero no te metes al garage a 80 kilómetros por hora, ¿no? Eso es un poco lo que creo que el Banco de México debe considerar, empezar a bajar la tasa pronto. Oye, y para ir cerrando este espacio, platícanos la visión que tú tienes, la visión que traes respecto al paquete económico para el siguiente año. Se presentó, como bien sabemos, a inicios de este mes. Han habido ya varias pláticas al respecto. Hay gente que se encuentra preocupada, por un lado. Los legisladores tienen pues las discusiones propias en los siguientes días. ¿Tú cómo estás viendo este paquete económico? Mira, es un paquete económico, yo creo que nos podríamos haber esperado, ¿no? Es decir, no veo mayor sorpresa. Refleja varias cosas. Refleja, pues, que es un paquete económico de final de sexenio, ¿no? Que, como tú sabes, siempre es un poco más expansivo desde el punto de vista fiscal, ¿no? Refleja también muchas cosas que se vinieron acumulando a lo largo de la administración, por ejemplo, todo el uso de estos fondos de estabilización, todo el uso de estos fideicomisos, es decir, el uso de lo que se conocen como fuentes no recurrentes de ingreso, pues es algo que en un momento dado se tiene que llenar ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que estos números
si bien se ven menos bien que los de años pasados o más mal, dependiendo, que cada quien los ve con una perspectiva distinta, son números que tampoco pues, son desastrosos, ¿no? Están planteando un déficit, sí, más grande, están planteando un gasto mayor, ¿no? Mucho de ese gasto mayor es explicable por el crecimiento de las pensiones o muchos de estos programas sociales que pusieron en la Constitución, etcétera. Entonces, traemos una presión de gasto. Están reflejando el hecho de que los ingresos, pues, no han crecido rápidamente, precisamente porque no ha habido una reforma fiscal, precisamente porque no ha habido una transformación, digamos, estructural de la estructura de ingresos del gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que es un poco un paquete, sí, algo más deteriorado, ¿no? Quizá con algunos elementos preocupantes, pero que yo no creo que sea fiscalmente irresponsable, ¿no? Yo creo que más bien, y esto no quiere decir que no haya que preocuparnos, siempre hay que preocuparnos por algo, pero yo más bien a mí lo que me preocuparía es que toda esta tendencia acumulada que se empieza a manifestar, como les decía hace un momento, en este paquete de cierre de sexenio. Y si esa tendencia sigue, ¿no? Es decir, el gasto sigue creciendo, no hay una reforma fiscal por el lado de los ingresos, pues entonces, ¿qué implicaciones va a tener esto para los siguientes, no el año que viene, pero para 3, 4, 5 años después? Y ahí es donde creo que están los problemas fiscales de México. Yo no creo que vayamos a tener una crisis fiscal o financiera de cierre de administración. Yo no creo que haya un riesgo financiero de crédito, ¿no? Mucha gente está preocupada por Pemex, etcétera. Yo no creo que haya esos riesgos, la verdad, o por lo menos no en el inmediato, no en lo inmediato, no el año que viene, pero sí creo que la tendencia es mala. No es como es como el enfermo, ¿no? O el paciente que no está grave, ni se va a poner grave mañana, ni va a haber que llevarlo al hospital mañana, pero si las cosas siguen como van, pues sí puede ser que acabe en el hospital en 2, 3 meses, ¿no? Alexis, pues muchas gracias por este análisis tan completo. Nos dejas con varias reflexiones relacionadas sobre todo, no solo a lo que viene el siguiente año, sino en los años posteriores. Muchas gracias que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Gracias a usted, Salvador. Siempre un gusto. Un abrazo. Él es Alexis Milo, analista económico, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.